compartir la sesión con quienes no pudieron acompañarnos. Muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. Gracias por acompañarnos, gracias por su interés en esta sesión de hoy, que es nuestra segunda sesión sobre compras inclusivas. Un saludo y una bienvenida muy especial para todas las empresas, fundaciones e institutos miembros de Red América que están aquí acompañándonos, y un saludo muy especial también para todas las organizaciones que no son miembros de la red, que son amigas o que son aliadas de Red América, que se interesaron en este tema y quisieron estar aquí acompañándonos hoy. Bienvenidos todos y todas, y nos alegra mucho que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Como les decía, este es el segundo webinar que hacemos sobre el tema de compras inclusivas. Gracias a quienes nos acompañaron también en el primer webinar, el webinar que hicimos el 20 de abril. Ahorita en el chat les voy a dejar el enlace a la grabación de ese webinar, que estuvo muy interesante. Veo personas que han estado en las dos sesiones y nos alegra mucho que hayan hecho el ciclo de las dos sesiones. A quienes no nos acompañaron el 20 de abril en la primera sesión, se las recomiendo mucho. Tuvimos una conversación muy interesante con gerentes de compras de empresas y con fundaciones empresariales de Colombia, de Brasil, de Argentina, empresas que han decidido emprender este camino de las compras inclusivas, y nos estuvieron compartiendo en ese diálogo sus motivaciones, desafíos y aprendizajes en la inserción en sus cadenas de valor de organizaciones productivas de base. Y en esta sesión de hoy queremos profundizar en casos concretos de compras inclusivas y en la voz tanto de las empresas compradoras como de las organizaciones productivas que son acompañadas y fortalecidas para ganar escala, ganar competitividad y así poder materializar transacciones comerciales entre empresas y organizaciones productivas de base. Entonces, hoy les traemos tres casos distintos, tres casos con elementos diferenciados, pero los tres casos muy exitosos en cuanto a los impactos que están generando en las comunidades vinculadas a estos procesos. Y para cerrar esta introducción y contarles cómo va a ser nuestra sesión de hoy y presentarles a este grupo maravilloso de panelistas que tenemos hoy, quiero reiterarles que este es un tema muy relevante para Red América, un tema que está en nuestra agenda desde hace unos años, porque tenemos la convicción que la inclusión en la cadena de valor de las empresas, de unidades productivas conformadas por población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es un mecanismo muy potente, un mecanismo muy transformador del que disponen las organizaciones empresariales para contribuir a insertar de forma sostenible en los circuitos de generación de riqueza a poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas. Este es un mecanismo muy potente, y por esa razón, desde hace varios años, desde Red América hemos venido conversando de este tema, produciendo materiales, sistematizando y difundiendo casos, porque creemos que este es un mecanismo muy potente del que dispone el sector empresarial para contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. Y como conversamos en la sesión pasada con quienes nos acompañaron, conversamos sobre cómo en América Latina estamos experimentando una dinámica socioeconómica con muchos desafíos muy complejos y muy difíciles de resolver desde mecanismos tradicionales. Y es por eso que vemos con mucha satisfacción que está emergiendo en la región un universo importante de empresas que han emprendido este camino de revisar sus cadenas de valor y de identificar oportunidades en sus cadenas de valor para la inserción de unidades productivas. Así que hoy les traemos tres de esos casos, de ese universo de empresas que han iniciado este camino de las compras inclusivas, y esperamos que este análisis, que esta conversación sobre estos tres casos que les traemos hoy contribuya a fortalecer las prácticas y las estrategias de esas organizaciones empresariales que ya están implementando procesos de compras inclusivas, y que estos casos también puedan inspirar a otras empresas que quizá aún no están todavía en este camino, que estos casos las inspiren a empezar a sumarse y pensar en estas estrategias de compras inclusivas como un aporte tanto a la competitividad de la empresa como al desarrollo de las comunidades y territorios. Entonces, sin más, permítanme contarles cómo va a ser nuestra dinámica de hoy y presentarles a todo el grupo de panelistas que nos está acompañando. Y hoy vamos a tener
un formato distinto, vamos a tener un formato de análisis de casos. Nos acompañan hoy dos expertos temáticos que también nos acompañaron en el webinar pasado y que han estado muy cercanos a Red América cuando hemos trabajado este tema de compras inclusivas. Nos acompañan Pablo Ordóñez, miembro fundador de CODE, y Ariel Torti, miembro también de CODE y responsable de los proyectos técnicos. CODE es una empresa social argentina con muchos años de experiencia fortaleciendo y acompañando pequeños productores, unidades productivas de base para insertarlas en cadenas de valor del sector público y privado y que promueven un consumo responsable a partir de la inserción de estos pequeños productores locales y unidades productivas de base en los circuitos de generación de riqueza. Así que un gusto, como siempre, Ariel y Pablo, que nos acompañan y contar con ustedes como expertos en esta segunda sesión. Y nos acompañan también como invitados los protagonistas de los tres casos sobre los que vamos a estar conversando hoy. Nos acompaña Clara Goiret, coordinadora de la Fundación Renault. Gracias, Clara, por estar con nosotros y compartir esta experiencia que nos traes hoy. Y Sandra Ceballos, fundadora de las SOMAS, la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, una organización muy potente que está acompañando y fortaleciendo habilidades productivas de muchas mujeres en Córdoba y insertándolas en cadenas de valor. Gracias, Clara y Sandra, por estar aquí hoy con nosotros. Nos acompañan también Mónica Camisazo, gerente de Relaciones con la Comunidad de Arcor Argentina, y Javier Lioy, director de la UCINA, Asociación Civil, de la cual hace parte Redactivos, que también nos traen hoy Mónica y Javier, una experiencia maravillosa en la que vamos a profundizar sobre cómo Arcor ha insertado en su cadena de valor a una red conformada por personas en situación de discapacidad que están produciendo y hoy venden a empresas muy importantes de América Latina. Y nos acompañan también Mariana Facho, gerente de comunicaciones y relacionamiento de Austin Powder, y Emilia Salis, asistente de relaciones institucionales y comunicaciones de Austin Powder, y también referente del Arca El Galpón, un sistema productivo que aglutina pequeños productores, organizaciones productivas de base, con grandes compradores que tienen interés en hacer este tipo de compras inclusivas, y también nos van a estar compartiendo hoy esta experiencia muy interesante de la que vamos a estar conversando y profundizando. Y como les decía, la sesión de hoy va a ser distinta a las anteriores. Vamos a tener una dinámica de análisis de casos. Vamos a analizar estos tres casos: el caso de Renault y la compra que han hecho a las SOMAS, el caso de Arcor con la vinculación en su cadena de valor de Redactivos, y el caso de Austin Powder con el Arca El Galpón. Y en cada caso vamos a tener dos componentes, dos partes. En una primera parte, nuestros expertos temáticos van a presentar un análisis conceptual del caso y a resaltar ciertos elementos que vamos a ver luego en el caso, y luego en la segunda parte vamos a estar conversando con los y las protagonistas de estos casos que les traemos hoy. Estimamos que aproximadamente esta sesión dure 1 hora y 15 minutos. Por defecto, sus micrófonos y cámaras de todos los que nos están acompañando están silenciados, pero vamos a estar interactuando a través del chat y del botón de preguntas y respuestas. Queremos escucharlos y leerlos a través de toda la sesión. Queremos que sea una sesión muy participativa, así que por favor siéntanse libres durante toda la sesión, y a medida que vamos profundizando en los casos, que Pablo y Ariel van poniendo esos elementos conceptuales y que nuestros protagonistas de los casos que están aquí hoy también van contándonos y profundizando sobre esos casos, siéntanse libres durante toda la sesión de enviarnos comentarios y preguntas, que en el bloque final de la sesión vamos a plantear todos sus comentarios y todas sus preguntas, porque queremos que sea una sesión muy participativa, que ustedes se vayan de aquí con un panorama muy completo de estas tres experiencias que les traemos hoy. Entonces, arranquemos con el primer caso. Pablo y Ariel, si quieres proyectar, Ariel, eso, ya vemos tu presentación, y arrancamos entonces con nuestro primer caso de análisis, que es el caso de Renault y las SOMAS. Gracias, Paola, un gusto estar acá, y sobre todo desde el CODE muchas veces dedicamos energía a producir conocimiento, a transmitirlo, al desarrollo conceptual de este tema de las compras inclusivas, pero la verdad que siempre nos encanta cuando eso
puede ir visibilizado a partir de casos concretos, que es lo que va a ocurrir hoy día, en casos en donde uno encuentra verdaderamente cuál es la potencia de esta propuesta que se está haciendo, y por otro lado también la complejidad, las dificultades, los aprendizajes o los desafíos de aprendizaje a los que tenemos que abordar, digamos. Y bueno, cuando uno habla de compras inclusivas, y recuperando lo que hicimos en el webinar anterior, necesariamente hablamos de quien compra, en este caso empresas, fundaciones, institutos, empresarios, pero a la misma vez hay que hablar de unidades productivas de base, o sea, grupos de personas, en la gran mayoría de los casos que se asocian a partir de un interés común. Y ahí, en el caso tanto de las empresas como de las unidades productivas, tienen necesidades concretas que a lo largo del tiempo son complementarias. Hay necesidades desde el punto de vista de las empresas, la necesidad de abastecerse, la necesidad de tener productos y servicios que necesitan para su operación, para poder trabajar en su negocio, en el corazón del negocio. Y las unidades productivas también tienen necesidades, las necesidades de generar trabajo en muchos casos, la necesidad de aumentar sus ingresos como una herramienta muy útil para la salida de la pobreza. Entonces estas dos componentes, ahí le pido a Ariel que avancemos con la presentación, estas dos componentes de empresas y unidades productivas tienen, digamos, mucha chance de articularse, pero lo primero que hay que identificar que son dos organizaciones muy diferentes, completamente diferentes. La empresa que puede tener diferente porte, diferentes tamaños, pueden ser nacionales, internacionales, pueden ser incluso empresas públicas o privadas, pero en general es aquella que tiene estas necesidades, pero tiene un poder, el poder de compra. O sea, ese es un poder muy fuerte que se ofrece, que se pone en juego, y este tema de las compras inclusivas intenta direccionar ese poder de compra o relacionar ese poder de compra, ese poder de consumo, con la generación de trabajo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y ahí es donde aparece una zona de innovación. Digo, claramente este tema de las compras inclusivas, lo decíamos en el encuentro anterior y lo decimos ahora, requiere de innovar en la lógica de la compra tradicional. O sea, necesariamente hay que ponerse a pensar qué de lo que hoy ocurre tiene que ser tal cual y no necesita ningún procedimiento especial, y cuáles hay que transformarlo, hay que adecuarlo para que este enlace entre empresa y unidad productiva ocurra. Y ahí es donde aparece esta toma de decisión de la empresa de una compra consciente y responsable en la situación social actual. Y por supuesto, incluso en el escenario post-pandemia, en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, es una situación muy difícil, que ha dañado en muchos casos las opciones o las oportunidades laborales, y aquí aparece una respuesta ante ese escenario para poder generar trabajo a la misma vez que abastecer a las empresas. Un tema muy importante, hoy día vamos a trabajar los cómo, vamos a ver cómo tres experiencias, tres empresas y tres unidades productivas, cómo fueron pudiendo dar vida a estos programas de compras inclusivas. Un punto muy importante, casi prioritario, es tener clara la señal de la demanda. Y eso es la empresa, en la medida en que pueda materializar su intención de tener estos programas de compra inclusiva, de avanzar, de que quiere darle un sentido importante en el desarrollo local, en el desarrollo de los vínculos con la comunidad, y esa señal tiene un valor muy importante para la unidad productiva. Si avanzamos, ahí, digamos, uno de los puntos de
de tener clara cuál es la señal de la demanda es que de alguna manera estimula la oferta. Hace que la unidad productiva, y ya lo van a ver en los casos concretos, revise qué puede producir, qué producto o servicio puede ofrecer, pero también pueda pensar algunos otros productos o servicios que hoy no tiene, pero como que hay una demanda constatada, permite ponerse a organizarse, a adecuarse para que si yo logro satisfacer esa demanda, pueda haber generación de trabajo decente, de trabajo útil. Cuando eso ocurre, en general las unidades productivas empiezan a adecuarse para tener, por un lado, los aspectos formales y administrativos adecuados para trabajar con una empresa, tienen que tener todos los elementos jurídicos y operativos para poder hacerlo. Es importante en tanto que se da una reflexión a lo largo de qué infraestructura tenemos, qué producción vamos a desarrollar, qué producto podemos ofrecer o qué servicio. Y ahí hay como una revisión entre lo que tengo y lo que se me pide, y qué de eso puedo lograrlo, y puedo lograrlo con la calidad y con las condiciones que la empresa lo pide. Hay un ejercicio no siempre tan activo en las unidades productivas, que son los procedimientos de negociación comercial. Esto de poder que la unidad productiva fije un referente concreto en el área comercial, con capacidades de poder sentarse con las gerencias de compra o con los analistas de compra de las empresas, y entrar en ese diálogo que va a terminar, digamos, o debería terminar con la conveniencia de ambas partes. O sea, la empresa sentir que está haciendo una compra y que está logrando un impacto adicional, un impacto social que le da otro elemento más para decidir esa compra, y la unidad productiva va a percibir que gana porque genera trabajo y aumenta sus ingresos. Y también en el tema del desarrollo logístico, el desarrollo adecuado. La señal de la demanda, decimos que a lo largo del tiempo aprendimos que si hay decisión política y se institucionaliza, eso tiene un valor muy importante. O sea, si uno logra llamar a esto de la manera que la empresa lo elija, pero un programa de compras inclusivas, por ejemplo, y eso es decisión política para ejecutarlo, sobre todo de los mandos que toman las decisiones últimas, bueno, es mucho más fácil a partir de ahí implementar este tipo de acción. Lo mismo el tema de los procedimientos de compras inclusivas. Hay empresas que ya hace muchos años que los tienen, otras que lo están construyendo y otras que están como escuchando qué deberían cambiar, si es que tienen que cambiar algo de los procedimientos, y qué deberían sostener, porque es igual que con cualquier otro proveedor. Después viene el tema de algunos elementos que son clave en esa señal de la demanda. Si la empresa compra antes o anticipa la compra, tiene mucha más chance la unidad productiva de poder ser un proveedor de ese producto o servicio demandado. Lo mismo el tener el cuidado de cómo se formula esa demanda para que esté en condiciones de poder ser abastecida por parte de la unidad productiva. Un punto también a trabajar en conjunto con la unidad productiva es el aporte de capital de trabajo. O sea, cómo hace la unidad productiva para tener, por ejemplo, los insumos para poder desarrollar esto. En muchos casos es un adelanto de pago en la compra, que tiene como contrapartida la compra de insumos por parte de la unidad productiva. O qué otra herramienta, un fondo rotatorio de crédito, bueno, qué otra herramienta se puede poner en juego para que la unidad productiva esté en condiciones de desarrollarlo. Y un punto que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo acá es estar con un oído fuerte en las prácticas. Y entonces, porque a partir de las prácticas como uno aprende y logra adecuar la política, los procedimientos, y que esto ocurra y ocurra bien. En base a eso, hoy vamos a empezar con nuestro primer caso, que es un caso que vincula, bueno, a una gran empresa como Renault, de índole mundial, y a una organización situada en
Córdoba, formada fundamentalmente por mujeres llamadas las OMAS, y una relación que se materializó en Córdoba. El lugar donde está situada la unidad productiva de base está cerca, o en el territorio cercano a la planta de Santa Isabel, ahí de Córdoba, que tiene Renault. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Clara y a Sandra contarnos un poquito sobre esta experiencia. Así es, Pablo, y gracias por ese marco conceptual para definir el contexto de estos casos. Y Sandra, quisiera empezar, por favor, pidiendo que compartas con todos los que estamos aquí cómo y por qué nace las OMAS, esta organización de mujeres que hoy se acompañan, se contienen y que además producen materiales y elementos para grandes empresas, Sandra. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, nosotros nacemos en el año 2011, a mediado de año. Nacimos con el invierno, con condiciones climáticas adversas, porque había grupo de mamás que se reunían en una zona a la intemperie, como una especie de plaza, frente de la escuela, donde está el nivel inicial y primario y secundario. Llevaban los niñas y niños a la escuela, los dejaban y quedaban afuera esperando a que sus hijas salgan. Eso era unas 3 a 4 horas. Algunas de las mujeres de la zona, Alida Wet, María Esther Wet, que era una de las personas que vivía ahí a pocas cuadras de la escuela y que colaboraba mucho con la cooperativa de la escuela, vieron esta situación. En el dispensario que está al frente se le solía dar por ahí un poquito de reparo los días de lluvia, pero el dispensario también era muy pequeño. Entonces dijeron, bueno, no, tenemos que buscar un espacio donde estas mujeres puedan estar contenidas, por lo menos sacarlas de la intemperie. Muchas de ellas iban con bebés en brazos. Así que bueno, María Esther, que era una miembro muy activa de la comunidad del Chacra de la Merced, tenía la llave de lo que es la cocina del salón comunitario. O sea, hay un salón comunitario muy grande que lo hizo la vecindad del lugar, y tiene una cocina de 5 metros por 7. Y bueno, ahí abrió las puertas María Esther de ese espacio, y para un Día del Niño se festejó junto con la dirección de la escuela y junto con el dispensario, se hizo el festejo del Día del Niño, y desde ese momento nace como institución como las OMAS. En realidad las mujeres ya se venían reuniendo desde antes. Y bueno, ahí en ese espacio se empezó a dar capacitación, y por supuesto que empezaron a surgir en las conversaciones los casos de violencia, de bueno, todo lo que tenemos, la disparidad de género y todas las situaciones particulares que estas mujeres atravesaban en su día a día. Y cuando se empieza a compartir eso, bueno, empezamos a entender que teníamos realidades muy parecidas y muy adversas, además de la pobreza, digamos, todas las otras violencias que trae la violencia consigo. Y bueno, empezamos a trabajar fundamentalmente en la contención y en la capacitación. Y hoy ya tenemos unidades productivas como el taller textil, como un taller de tejido. Estamos tejiendo también para una marca de una emprendedora. También tenemos producciones gastronómicas. Hemos asistido a la Universidad Siglo XXI, por ejemplo, con cositas dulces para eventos. Ahora nos han pedido pastelitos, 400 pastelitos para el 25 de mayo, así que bueno, digamos que tenemos varias áreas. Y bueno, y con Renault fundamentalmente fue cuando arrancamos con el tema de los barbijos en el año 2020. ¿Cuántas mujeres hacen hoy parte de estos proyectos de capacitación, Sandra? Nosotros tenemos inscritas 284 mujeres desde el año 2019, que fue la última vez que hicimos una inscripción así más formal, porque después ya no pudimos, digamos. Ahí casi todos los años hacemos una reunión de comienzo de año, donde juntamos, donde bueno, renovamos los datos, las personas que nuevas, digamos, que se suman, le tomamos todos los datos para incluirles en nuestras bases de datos. Pero en realidad nosotros afectamos a una zona muy amplia, son más de 5.000 familias las que viven en la zona, y en el 2020 asistimos a todos esos barrios
con bolsones de alimento y tuvimos mujeres trabajando que incluso algunas de ellas no eran asistentes de las OMAS, pero que sí se sumaron al proceso productivo de los barbijos y Gracias, batas. gracias Sandra por compartirnos esta historia y la trayectoria tan importante que ha seguido las OMAS. Quisiera pasar contigo, Clara, para que nos compartas desde Renault qué fue lo que identificaron que podían comprar a las mujeres de las OMAS y cómo fue ese proceso de materializar transacciones entre una gran empresa como es Renault con una organización de las características de las OMAS, Clara. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Paola. Mira, tal como decía Sandra, nuestro vínculo con las OMAS nace en 2020, en plena pandemia, cuando les encargamos la producción de más de 60.000 tapabocas destinados a los operarios, digamos, que regresaban a trabajar. Estos 60.000 tapabocas no se hicieron de una sola compra, sino que fueron en distintas etapas, y eso también es importante porque es como que se le dio continuidad en distintas órdenes de compra. Poco sabíamos en ese entonces que esta compra sería el primer paso, la puerta de entrada para una alianza que fue evolucionando y creciendo mucho más, y que continuamos, digamos, reforzando en lo que es el empoderamiento de las mujeres y la generación de oportunidades para la inclusión de mujeres, ¿no? Ahora, ¿cómo fue este proceso? Sin dudas no fue un proceso fácil, pero fue apasionante, porque si bien Renault ya tenía varias experiencias trabajando en casos concretos de negocios inclusivos y demás, esta compra en particular obligó a Renault a hacer una transformación en el adentro y en el afuera, ¿no? En el adentro, lo que tuvimos que hacer fue revisar procesos, adaptar procedimientos, revisar condiciones de pago, coordinar logística. Con la SOMA, sobre todo, tuvimos que acompañarlos en todo lo que fue darlos de alta como proveedor, que como saben, bueno, darse de alta como proveedor en una empresa grande, en una empresa multinacional, no siempre es tarea fácil. Exige una burocracia, unos pasos y unos controles propios y necesarios, claro, para cualquier empresa que quiera velar por la transparencia de sus proveedores. Pero acá contarles que la SOMAS demostró en todo el proceso ser una organización impecable, que no solamente pasó con creces todo lo que fue el proceso de due diligence, de compliance, sino que pudo entregar muestras de los barbijos en tiempo y forma, y entregó un producto de calidad a un precio competitivo. Y eso es muy importante, porque hay que desterrar ese mito de porque le compro un proveedor inclusivo, entonces paso por alto y tengo que resignar calidad. No, se puede comprar a un proveedor inclusivo y se puede mantener el mismo estándar de calidad y se puede llegar a un precio competitivo. Eso es muy importante. Y no solamente nos quedamos con el tema de los barbijos, después voy a ahondar un poco más en otros productos y servicios que estuvimos haciendo con las SOMAS, pero en este proceso de primera compra lo que también hicimos fue relacionarlo con el core de nuestra actividad. Nosotros le dimos en comodato a las OMAS, le brindamos movilidad con el préstamo en comodato de una camioneta, que al día de hoy todavía la siguen utilizando, y esto les permitió, recuerden que estábamos en plena pandemia, esto les permitió trasladar insumos y materiales desde el taller a las casas de las mujeres. Había 45 mujeres cosiendo en sus casas y 4 mujeres cosiendo en el taller de costura, y esto les permitió llevar insumos y materiales desde y hacia las casas. Ayer conversábamos con Sandra esto y ella me decía, sin la movilidad esto no hubiese sido posible. Entonces no es solamente la compra inclusiva y buscar herramientas creativamente para que suceda, sino también ver desde la empresa qué más podés aportar para facilitar esa compra y facilitar que ellos puedan llegar a esta producción, a este número, ¿no? Sin dudas esta movilidad fue lo que también movilizó y ayudó a que las SOMAS pudiera dar respuesta a la demanda de la cantidad de barbijos que estábamos necesitando, y también la movilidad la usaron, como decía Sandra, para repartir bolsones de comida y asistir durante la crisis sanitaria. Así que eso en lo que respecta un poco al proceso de la primera compra, que fue barbijos. Gracias por ese testimonio, Clara.
tan potente y muy importante lo que decías, cómo esa primera compra abrió la puerta, no solo para identificar otros procesos de compra, otros productos que podían adquirir por parte de las SOMAS y empezar a fortalecer las SOMAS, sino también cómo fue también la oportunidad de esa primera compra de revisarse internamente, Clara, y definir qué políticas, qué procedimientos, qué estrategias había que adecuar si querían ser un actor como lo están siendo, Clara, desde Renault y la Fundación, que aporte al desarrollo de los territorios a través de este tipo de procesos y también, como tú decías, este tipo de procesos también dan competitividad a la empresa, están comprando productos de calidad, con un precio competitivo, así que muy, muy potente ese testimonio. Gracias, Clara. Quisiera volver contigo, Sandra, para que nos contaras, considerando esta experiencia de las SOMAS, ¿por qué dirías que el trabajo es un ordenador social para las mujeres y sus familias a partir de estas trayectorias de vida de las que has sido testigo, de las mujeres que hoy están aglutinadas en las SOMAS? Porque el trabajo puede cambiar la calidad de vida de las mujeres y sus familias con procesos de este tipo, de producir insumos que realmente son valorados y apreciados y adquiridos por empresas de la talla como Renault, Sandra. Bueno, son como muchos puntos sobre los cuales fuimos viendo la transformación de las mujeres en el proceso productivo desde el 30 de marzo, que fue cuando arrancamos con la producción de batas y barbijos. Cambios sociales fundamentales dentro de las familias, porque aparte fue también en un momento donde los compañeros, parejas, maridos, varones, dejaron prácticamente de inmediato, se hizo el cierre de las actividades e inmediatamente quedaron sin trabajos y sin posibilidades de generar ingresos. Entonces estas mujeres pasaron a ser de el ama de casa, la cuidadora del hogar, de los niños, pasaron a ser las que traían y las que posibilitaban el ingreso y el plato diario de comida en sus casas. Así que fue muy fuerte ese cambio social que se produjo dentro de las familias y la manera en que esas mujeres empezaron a verse a sí mismas. Nosotros tenemos un caso de Cintia, por ejemplo, una de las chicas que iba a coser al taller, a la cocina, porque ahí habíamos puesto algunas máquinas, 3 máquinas nada más, las otras eran en sus casas, y esta chica, el primer día que fue, cosió 17 barbijos en todo el día. Al día siguiente cosió 50 y a la semana estaba cosiendo 200 barbijos por día. O sea, el proceso para ella de ver la posibilidad y de verse con esa habilidad y de que lo podía lograr fue increíble en verlo en la persona, ver lo que para ella significaba ese empoderamiento, ese sentirse capaz. Hoy es una de las costureras de nuestro taller y está construyendo con lo que ella gana en el taller una habitación más en su casa para darle más comodidad a sus hijos. Las transformaciones han sido increíbles, incluso la manera en que el resto de la familia empezó a mirar a esta mujer, ya no como la cuidadora del hogar, sino como la proveedora del hogar. Entonces, hay una mirada como de más respeto, de verla en otro lugar, y eso para nosotras ha sido pero muy revelador, muy revelador. Incluso porque en esos hogares han cambiado la manera de relacionarse. Entonces, los micromachismos a los que estamos acostumbradas a vivir diariamente en nuestros hogares, fueron disminuyendo y fueron cambiando, porque además nosotras en todas las actividades, la contención es como que va acompañada, o sea, en todas las actividades que hacemos, la que sea, siempre hay conversaciones que tienen que ver con esto de revisar nuestras creencias y nuestra cultura machista, patriarcal, siempre hablamos sobre eso y siempre estamos haciendo mucho hincapié para que seamos conscientes de que a veces lo vivimos naturalizado, y bueno, y cuando lo hacemos consciente lo podemos ir cambiando en nuestras familias, porque bueno, nos resulta como que lo más importante es ya empezar a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos en otro tipo de cultura que sea Claro. más amorosa, ¿no? Eso fue fundamental, esos cambios fueron fundamentales. Muy importante. Gracias, Sandra, Y por algo pequeñito, compartirnos. una de las cosas que también aprendieron muchas de estas mujeres fue a poder desprenderse de sus hijos y de decir, bueno, los puedo dejar al cuidado de otra persona y yo salir de mi casa e ir y cumplir un horario de trabajo. Para ellas
eso era como algo imposible. Arranqué contándoles que iban al colegio, los dejaban a los niños en el colegio y ellos se quedaban en la puerta todas esas horas por una cuestión cultural de no estar lejos de sus hijos. O sea, cuando vos le preguntas por qué te quedas, por supuesto que en muchos casos la plata para el colectivo ir y volver no alcanza, pero en la mayoría de los casos era más que nada por no dejar a sus hijos, por no estar lejos de sus hijos y decir, no, si les pasa algo, quiero estar acá cerca. Y esa cultura también se fue transformando y fue cambiando gracias a este proceso que tuvimos a partir del 2020. Cambios muy, muy importantes. Gracias por compartir, Sandra. Y vuelvo contigo, Clara, a una pregunta final que mencionabas en tu respuesta anterior. ¿En qué procesos dirías tú que Renault tuvo que innovar para poder facilitar estos procesos de compras inclusivas? ¿En qué políticas, en qué estrategias, en qué acciones hubo la necesidad de innovación para poder seguir este camino de las compras inclusivas, Clara? Tal cual. Bueno, como comentaba anteriormente, este proceso, digamos, de transformación interna en Renault se vio dado. Primero, esto fue posible gracias a el compromiso y el convencimiento de la dirección de compras. Ellos fueron los verdaderos embajadores y protagonistas de esta acción. Sin el compromiso de la dirección de compras y sin el compromiso del CEO, que estaba completamente involucrado, una gestión de compras inclusivas es muy difícil. Nosotros contábamos con ese compromiso y convencimiento, ¿no? Era el mismo director de compras y todo su equipo que, más allá de ejecutar después la parte técnica de cómo dar de alta el proveedor y demás, estaba convencido de que esto tenía que ser así y por eso buscábamos soluciones creativas para que así sucediera. En cuanto yendo más en detalle de qué tipo de procesos se revisaron, bueno, fue el tema de, por ejemplo, darles un adelanto para poder producir, cambiar las condiciones de pago para achicar la brecha en cantidad de días, bueno, ayudarlas con el alta de proveedor. Esto nos obligó a revisar todo este proceso de, bueno, ¿cómo definiríamos a un proveedor inclusivo? ¿Cuándo sabemos que estamos frente a un proveedor inclusivo? ¿Cuándo se le da un adelanto? ¿Cuándo se le paga, en vez de a 30 días, se le paga a 7 días? A partir de ahí, bueno, revisar toda esa guía, ¿no? Eso fue fundamental. Y después, para mencionar algunos otros como casos concretos de qué otras cosas compramos con las SOMAS, bueno, por ejemplo, en el 2021, el año pasado, en el lanzamiento de el nuevo Renault Duster, le encargamos a las SOMAS la producción de las fundas cobertoras de los autos que se exponían en los concesionarios. En cada lanzamiento, los concesionarios tienen los autos tapados con una funda llamadas las fundas de velación, y le encargamos a las SOMAS que cosieran esas fundas. Y eso no fue fácil porque en el primer presupuesto, digamos, que pasa las SOMAS, era un presupuesto elevado porque tenían, digamos, un proveedor que les hacía la impresión de las fundas, era un precio muy costoso, ¿no? ¿Qué hizo Renault? Involucró a su cadena de valor, involucró a otros proveedores y los conectó con las SOMAS para que pudieran mejorar esa transacción. Entonces, ¿qué hicimos? Conectamos a las SOMAS con nuestro proveedor de serigrafía, ahí en Córdoba, que le propuso a las SOMAS otra técnica distinta de cómo imprimir, y eso bajaba 3 veces más el costo y lo hacía menos costoso para las SOMAS por unidad la funda y más competitivo para Renault. A su vez, las SOMAS no conseguía un proveedor que le diera la cantidad de tela necesaria para poder responder a la demanda que le hacía Renault. Y entonces fue a través de CODE que nos conectamos con el ARCA, y pudimos conectarlos para que les proveyeran, era algo así como una cantidad de 1000 kilos de tela, para poder, 1100 kilos de tela para poder satisfacer la demanda que necesitaba Renault. Entonces, no es solamente la compra, sino es entender por qué el proveedor está pasando este precio, dónde le aprieta más el zapato y cómo podemos desde la empresa involucrar a los proveedores con los que ya viene trabajando para que se sumen a esta cruzada, ¿no? Después, otra cosa que estamos haciendo, y miro para acá, tengo un machete porque son varias cosas, vamos a mencionarlas rápido. Clara. Sí, pero estamos haciendo, las SOMAS están capacitando a 30 mujeres en el barrio Reno, que es un barrio lindante a la fábrica Santa Isabela, se están capacitando en el oficio de la costura. Todos los jueves y viernes se realiza en el parque educativo la capacitación de estas mujeres. Nuestra visión es poder tener una sucursal de las SOMAS en el barrio Reno, donde viven más de 400 familias
familias en estado de extrema vulnerabilidad. Después les encargamos la producción de 50 botas navideñas que formaban parte de una caja de alimentos que entregamos a las familias del barrio en Navidad. La dirección financiera fue a hacer una actividad de voluntariado entregando estas cajas navideñas que contenían las botas navideñas cosidas por las SOMAS. También cosieron 30 delantales que fueron utilizados en una activación que hicimos hace un par de semanas con el presidente de Renault, que fuimos a cocinar una merienda en el barrio. Los delantales fueron confeccionados por las SOMAS. Ya ven que hay un sinfín de posibilidades. Lo importante es que la empresa tenga la creatividad y la apertura de decir, bueno, cuáles son las necesidades que tengo y abrirse y tender ese puente a conocer la cantidad de posibilidades que nos pueden ofrecer las unidades productivas. Creatividad y apertura. Y no menor Gracias, contar la Clara. relación y la red que arma Renault con sus propios proveedores, porque barbijos también le pudimos proveer a proveedores de Renault. De Renault. Nos conectó con varias empresas autopartistas que también estuvimos proveyéndole barbijos, además de Renault, y ahora con las bolsitas de lienzo, también con una de las Con el concesionarias concesionario. Agli acá en Córdoba, que le hemos hecho 300 bolsas para los kits de inducción. Así Gracias, que Clara y Sandra, esa por red es muy compartirnos. importante. Maravillosa experiencia. Aquí quisiéramos quedarnos más tiempo profundizando en todos esos aprendizajes que nos comparten Clara y Sandra. Ya hay preguntas que tienen específicas sobre este caso nuestros participantes y vamos a dejarlas para el final para continuar con nuestro segundo caso, Ariel, el caso de Arcor y Red Activos. Gracias, Paola. Buen día a todos y a todas. Algunas ideas, de nuevo, como para ir hilvanando, digamos, entre el caso de Renault y las SOMAS y el caso que viene, que es Arcor con Red Activos. Muchas veces pensamos, digamos, cuando uno empieza a visualizar experiencias concretas de consumo entre empresas de porte, como es Renault, y grupos productivos de base que han hecho un proceso evolutivo de desarrollo en torno a la idea del trabajo, como comentaba Sandra, desde las SOMAS, uno intenta pensar, precisar, caracterizar para tratar de abordar mejor estos procesos de negocios, digamos, de transacciones, muchas veces cuáles son los factores internos y externos que inciden, digamos, que son preponderantes en las condiciones de trabajo de grupos productivos de base. Para, por un lado, visualizar cuáles son los desafíos en el abordaje y al mismo tiempo para no ser muchas veces, a lo mejor sin quererlo, reduccionistas en el análisis. Entonces, ahí solemos usar estas imágenes para pensar que una unidad productiva que está habitada por personas, por seres humanos que construyen, digamos, una oportunidad de trabajo allí, en ese colectivo, digamos, puede ser caracterizada en términos internos y endógenos con dos planos, digamos. Por un lado, uno puede pensar ese grupo, por ejemplo, de mujeres preponderantemente de la SOMAS, viendo o analizando cuáles son sus niveles de ingresos, cuáles son sus rasgos de organización, en cuántos circuitos de la economía informal muchas veces participan, si son o no son sujetos de políticas asistenciales, políticas complementarias por parte de los estados locales o nacionales, es decir, referencias que muestran el nivel de ingresos y las condiciones de desarrollo y de vida hacia el interior de sus familias. Eso como una referencia interna para ver, también uno muchas veces ve en las empresas esta demanda y dice, bueno, ¿cómo sé si una unidad productiva de base es o no es un proveedor que pueda ser pensado desde lo social e incluido en mi cadena de valor desde la perspectiva de este paradigma de abordaje en términos de consumo? Eso es una referencia. La otra que uno puede ver también son algunos rasgos que tienen que ver con situaciones de vida, ¿no? Que no necesariamente eso hablan o remiten a la idea de vulnerabilidad, pero sí que muchas veces son condiciones que a lo mejor ponen algún obstáculo o generan, digamos, desafíos nuevos en el abordaje para poder generar condiciones de trabajo dignas y de impacto para esas personas. Discapacidad, condiciones de migrante, padecimiento de enfermedades, género, diversidad sexual, es decir, no son rasgos vinculados a lo económico, pero sí son rasgos vinculados a situaciones de vida que muchas veces le agregan complejidad al desafío del trabajo. Pero, digamos, no solamente están, digamos, estos planos de análisis cuando uno mira una unidad productiva, sino que siempre también decimos, referenciamos, señalamos que hay características y aspectos estructurales
que están fuera de la unidad productiva, es decir, están fuera de su geografía, están fuera de sus paredes, digamos, de sus espacios productivos, y por un lado tienen que ver con esas características territoriales en donde está asentada una unidad productiva, y uno puede decir, bueno, cuánto acceso a servicios o infraestructura, o esa geografía, cuánto límite o cuánto condicionamiento le pone a una dinámica logística para que puedan colocar sus bienes y servicios en tiempo y forma, y al mismo tiempo uno puede pensar cuáles son aquellos factores históricos vinculados a la producción que son aspectos estructurales y que no dependen de la unidad productiva, es decir, tienen o no tienen, por ejemplo, acceso a la tierra, tienen o no tienen, por ejemplo, acceso al capital de trabajo para producir, acceso a la tecnología, o lo que muchas veces también decimos y hemos incorporado dentro de la idea de factores de producción, cuánto acceso a los consumidores tiene esa unidad productiva. Y sabemos también que estos son, digamos, cuestiones o aspectos que son exógenos, o sea, que no están hacia adentro de la organización, pero que también inciden en esas condiciones de trabajo, o que también ayudan a ver cuando un proveedor o una unidad productiva con potencialidad de ser proveedor de una cadena de valor de una empresa, o de un Estado, de un actor público, tiene, digamos, estas condiciones para pensar en la lógica de la compra inclusiva, del abastecimiento inclusivo, como solemos llamar. Y además de esto interno y endógeno, de esto exógeno y externo, también sumamos, finalmente para cerrar, algunas cuestiones que tienen que ver con la demanda, con esto que recuperaba Pablo, y que claramente se vio expresado en el recorrido que hicieron del caso Clara y Sandra. Es decir, hay rasgos que tiene la lógica de mercado, que tiene la lógica de compra, de consumo, de abastecimiento, que tiene que ver con mecanismos estructurados, que los reflejamos y tal vez con cierta lógica reduccionista, y sepan disculpar eso, en el cuadrado, digamos, en esa posición un tanto rígida, definida, estructurada, común que tiene el sector privado cuando consume, que tiene que ver con precios, adelantos, plazos, es decir, estas variables que recorría Pablo cuando introducía recién el tema, y que sabemos que si no son sujetas de procesos de innovación, también generan condiciones de vulnerabilidad a la unidad productiva. ¿Qué quiero decir? Si no hay posibilidad de hacer un adelanto de pago para producir 5.000 barbijos, es posible que la OMA jamás le hubiera podido producir a Renault en tiempo y forma ese bien que necesitó en plena pandemia. Quiero decir con esto finalmente, hay, digamos, allí también aspectos que hacen o que inciden en las condiciones de trabajo de los grupos que se nuclean, que habitan estas unidades productivas de base. Y antes de dar paso ahora sí a Paola para que habilite la palabra a Javier y a Mónica, Red Activos y a Arcor, digamos, si uno pudiera resumir esa breve caracterización de recién, uno puede decir, claro, en el primer plano hay personas y organización que dan sentido, que construyen fortalezas, que buscan mecanismos para desarrollar capacidades y mejorar, digamos, sus estándares de diálogo, de vinculación dentro de la dinámica de mercado. Pero también hay esta otra segunda columna que tiene que ver con la territorialidad o con la institucionalidad, con las políticas, es decir, con las acciones que otros actores, fundamentalmente los estados, tienen que favorecer para que estas cuestiones de lo territorial o de lo estructural sean cada vez más propicias para que actores de la producción de base puedan comercializar sus bienes y servicios. Y además este tercer componente resumido en este otro formato de lo que veíamos recién, que es la relación, ¿no? Sabemos que hay ese cuadrado con esa mancha, es decir, esa posición definida de mercado con sus rasgos históricos y que tienden a concentrarse y a tener una lógica como muy definida y muy estricta, entran en diálogo con ese universo heterogéneo, diverso de los actores de la economía social, de las unidades productivas de base, y que si no hay innovación en los mecanismos de relación, el acercamiento para que en definitiva sucedan transacciones se hace como más complejo. Así que bueno, Paola, te devuelvo la palabra para que le des pie a Mónica y a Javier de Arcor y Red Activos respectivamente. Gracias, Ariel, por ese marco de contexto para este segundo caso de análisis Arcor y Red Activos. Y quisiera empezar contigo, Javier, pidiéndote que compartas con todos los que nos están acompañando qué es Red Activos y por qué hoy esta red
es sinónimo de oportunidad de trabajo y sinónimo también de oportunidad de escala desde la perspectiva de trabajo para tantas personas en situación de discapacidad que están hoy aglutinadas en la red, Javier. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Para contar Redactivos tengo que ir un pasito para atrás. Primero que nada, nosotros somos La Usina, una organización que nació hace 20 años con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad, trabajando fundamentalmente en el modelo social de la discapacidad y en la construcción de un entorno social y un entramado social que promueva la mirada de la diversidad y que aprecie la diferencia como valor. Y en ese recorrido, y por ahí tomo una de las primeras definiciones que hacía Pablo, digo, esta situación del trabajo como legitimizador de los derechos, entendimos que uno puede desarrollar su vida de miles de maneras, pero uno ejerce su derecho ciudadano cuando tiene trabajo genuino. Uno ejerce su derecho cuando está en un circuito económicamente activo. Y ahí empezamos a trabajar en lo que es inclusión laboral. Primero con empresas, intentando y promoviendo que las empresas contraten trabajadores con discapacidad, y para eso haciendo un trabajo de preparación en la organización para que la recepción de ese trabajador esté libre de sesgos, de prejuicios, y se evalúe la capacidad laboral. Y en el tiempo vimos que eso era insuficiente, que los procesos de contratación son bajos, siguen siendo bajos, y creamos un modelo empresarial que se llama Redactivos, que si bien es sin fines de lucro, tiene toda la interfase de un modelo de empresa, donde básicamente nosotros somos una interfase entre 15 emprendimientos, a los cuales son emprendimientos productivos, a los cuales asisten trabajadores con discapacidad, talleres protegidos, a los que asisten trabajadores con discapacidad, el 95% de ellos personas con discapacidad intelectual o mental. Y lo que hacemos nosotros es una interfaz entre las empresas, los talleres, acompañamiento logístico, generación de mercado, desarrollo comercial, acompañamiento financiero, acompañamiento comunicacional, digamos, toda la preparación como para que el taller pueda, a partir del trabajo genuino, instalar fortalezas. Si hace falta, acompañamos en infraestructura. Y como derrame de esto, hace unos años, en el 2015, creamos Gota, que Gota es una agencia de publicidad que tiene la particularidad de tener un equipo creativo con personas con discapacidad intelectual, un poco porque vimos esto, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual tienen una narrativa distinta, una secuencia lógica distinta, una mirada del mundo distinta, y esa mirada asociada a un proceso metodológico nos puede dar soluciones comunicacionales distintas. Digamos. Hoy conformamos este ecosistema donde nuestro motor principal es Redactivos, digo, el impacto que tiene Redactivos en escala, en posibilidades y en llegar a las empresas hoy con, no sé, casi 500 empresas clientas, 60 empresas que son clientas recurrentes, con un ejercicio comercial también. Me paro un poco en esto que decía Pablo de los emprendimientos, ¿no? Creo que sí hemos desarrollado una cuestión muy importante es entender una dinámica comercial y de vinculación con las empresas. Están llegando hoy con productos hechos por personas de Redactivos a más de 500 empresas, Javier. El total de la historia sí, te diría que activos hay unos recurrentes más que activos, pero sí son unas 60 empresas, algunas ¿no? Acá hay varias que Mariana también, a todos los conozco, a todas las empresas las conozco. Aquí están los clientes de Redactivos. ¿Y cuántas personas componen hoy la red, Javier? Digamos, el ecosistema Redactivos está compuesto por 10 personas, más las 10 personas de Gota, y hay 4 o 5 personas que se unen por proyecto, y después entre los emprendimientos tenemos 630 trabajadores con discapacidad y unos 80 trabajadores que son personas sin discapacidad, que son el personal técnico de los talleres. Digamos. Todo esto es esta pata productiva de gestión productiva. Más de 700 personas con discapacidad hoy vendiéndole a empresas grandes de América Latina. Quisiera pasar contigo, Mónica de Arcor, para que nos cuentes desde la perspectiva de abastecimiento hoy, ¿qué está entendiendo Arcor por inclusión? Y si sientes, a partir de toda esta trayectoria que ustedes han tenido de décadas, Mónica, si sigue siendo un desafío para las empresas pensar más y mejor a las unidades productivas de base desde la perspectiva del trabajo y ya no tanto desde la filantropía, Mónica.
Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto de nuevo estar compartiendo con ustedes este momento y este panel. A ver, si desde el punto de vista de ARCOR, la inclusión y la diversidad forma parte de es uno de los 8 valores que tiene la compañía y que orienta la cultura organizacional. Y de allí se desprende un compromiso específico en la política de sustentabilidad que tiene que ver con la inclusión o con activar procesos de inclusión, tanto sea en la incorporación como colaborador de la empresa de personas con discapacidad, que en eso estuvimos trabajando en los inicios con la usina, o especialmente a partir del programa de compras inclusivas responsables en los procesos de abastecimiento como proveedores activos y protagonistas de la cadena de valor de ARCOR. En ese caso nosotros estuvimos en el maestro de proveedores, hay unos 60 emprendimientos productivos incorporados, de los cuales alrededor de 25, entre 25 y 30 por año son los que están vendiéndole algún producto o algún servicio a la empresa. Ahora bien, yo digo, eso en términos institucionales. En términos de concepto, buscaba justo el concepto de inclusión en la Real Academia Española y decía que es poner algo o alguien dentro de un conjunto. Y yo decía, a mí me sonó así como fuerte, poner algo o alguien dentro de un conjunto. Y en realidad porque pensaría que sí es cierto que todo proceso de inclusión es un proceso disruptivo, ¿no? Y que hace una ruptura con lo instituido, y ya lo habló Pablo, y lo habló Clara, y lo habló Ariel, de que claramente cuando uno incorpora algo nuevo a la estructura, y especialmente a la estructura de las empresas, como decían los chicos, las empresas tienen unas estructuras bastante estructuradas, no me sale otra. Y especialmente la industria como tal, tiene todo tan sistematizado que pareciera que no puede entrar ni ingresar nada nuevo, ¿no? Con lo cual cuando uno está pensando en incorporar algo nuevo, claramente hay un proceso de irrupción sobre eso que implica cambios. Pero que no significan solamente cambios por este concepto de poner algo o alguien dentro del conjunto, ¿no? Sino que significan un cambio mucho más integral. Yo pensaría que es para volver a construir un nuevo conjunto en donde estemos todos incluidos, pensando en una nueva dinámica de trabajo, ¿no? Porque a todos nos cambian algo. Y a todos nos incluye de algún modo en determinados, en nuestro paradigma de valores, de trabajo, en cómo pensar la dinámica laboral y en la dinámica de relación con el otro, ¿no? Así que en términos de nuevo, como cuestión más conceptual y de proceso, diría que la inclusión es un proceso por el cual un conjunto de personas, organizaciones y demás, construimos un nuevo modo de ser y de relacionarnos, ¿no? Que implica romper con paradigmas o con procesos que vienen muy instituidos. Y que sigue siendo un desafío, claramente que sigue siendo un desafío. Yo creo que todavía el pensar en la relación con el otro desde las estructuras de las empresas o desde las fundaciones, institutos, tiene que ver todavía con esto de que yo puedo apoyarte, yo puedo ayudarte, pero y desde ese lugar me relaciono. Creo que todavía hay de eso, que hay que seguir trabajándolo, y que claramente el camino no tiene que ver solo con el apoyo y la ayuda, sino con pensar en cómo promovemos procesos efectivamente que avancen en generar trabajo genuino y en distribución de la riqueza, ¿no? Gracias por esa reflexión, Mónica. Aquí nos mandaron una pregunta que en el bloque final te voy a hacer, que mencionaste la necesidad de romper paradigmas, y ustedes lo hicieron, Mónica. Aquí alguien me mandó un mensajito y quiere después plantearte una pregunta sobre ese cómo romper paradigmas a partir de la experiencia de ustedes. Gracias, Mónica. Y vuelvo contigo, Javier. Quería preguntarte, pensando en esta experiencia con ARCOR y con las otras empresas que han participado y que han participado en esos procesos de compras de los productos que genera Reactivos, quería preguntarte qué habilidades sientes tú hoy que necesitan desarrollar las empresas
para mejorar esos vínculos comerciales con unidades productivas de base, que es lo que tendría que pasar en las empresas para poder materializar esas transacciones con este tipo de organizaciones, pero también qué habilidades, qué capacidades habría que seguir promoviendo y fortaleciendo en unidades productivas de base para facilitar ese acercamiento y esa concreción de transacciones con grandes empresas, Javier. Mira, tomo el punto de lo que comentaba Mónica. Yo creo que hay un sistema creado, concebido, que tiene un punto de partida desigual. Hay un paradigma de la lógica de la compra donde el comprador, y sobre todo cuando la transacción es con emprendimientos de la economía social, que son emprendimientos que están en la base de la pirámide con dificultades de formación, de infraestructura, de tecnología, este componente desigual, casi como un sesgo cultural de la compañía, termina imponiendo condiciones que no son las mejores para el desarrollo de ningún proveedor, no solo de un proveedor de la economía social. Entonces, yo creo que si vos me decís que hay que transformar, o cuál sería, y me quedé con este punto, ¿no? Esta sistematización tan grande, que es una excusa muchas veces. Yo me enfrento con áreas de compra que me dicen, no, yo por sistema no puedo sacar un anticipo. Yo digo, tirar el sistema a la basura. Claro. O sea, si el sistema no te deja hacer un anticipo, el sistema no sirve. Entonces, digo, hay que pensar que el sistema ha sido creado con un fin. Y esto, a mis amigos compradores que están acá, yo los quiero, pero las áreas de compra se financian de los proveedores. Digo, esta lógica hay que romperla. No existe, no crea valor, no permite crear un valor en ambos sentidos. Entonces, este es un primer paradigma que hay que cambiar. Y hacer transversal el impacto, porque en general estas iniciativas con actores con nuestras características, están en áreas de RSE, en áreas de responsabilidad social, digo, pero si esto se hace transversal a la compañía, y desde el cambio de paradigma de las áreas de compra, entendemos que hay un motor de transformación de toda la organización, se puede cambiar un paradigma, porque hoy, si hay una gran crisis en las empresas, es de management, es de gestión de las personas. Los colaboradores están abrumados, cansados, se quieren ir del mercado formal y no saben a dónde. Entonces digo, hay una oportunidad de crear una nueva cultura de trabajo, y yo creo que tiene que ver con empezar a romper esta comodidad. Y si vos me decís, un aspecto importante es, tienen que salir de la zona de comodidad en donde están las empresas y realmente generar compras inclusivas que sean parte de la cadena de valor. Si yo soy parte de la cadena de valor, si yo como proveedor no le entrego a Arco, no le entrego a Renault y le genero un problema en su producto final, me van a cuidar y me van a ayudar a que yo sea mejor. Si lo que yo termino entregando es accesorio, tiene valor, pero no es cadena de valor, no me van a cuidar tanto. Entonces, ese es el gran desafío, estar realmente dentro de la cadena de valor de las empresas. Y para los emprendimientos creo que el desafío es no quedarse en una posición cómoda también de alguna manera de esperar, ¿no? En muchos casos nos encontramos siendo espectadores y esperando que la empresa que tiene una accountability mayor y una responsabilidad mayor me dé. Hay que impulsar, hay que moverse, no hay que quedarse quieto. Digo, no es fácil, estamos en el lugar más de desventaja, pero hay que ir para adelante, ¿no? Eso es lo que creo. Y esa necesidad de innovación que también hay en las unidades productivas de base, Javier. Gracias por esas reflexiones y vuelvo contigo, Mónica, para preguntarte y plantearte esta pregunta final de este bloque. Para ustedes, desde Arcor, ¿qué valor ha agregado este enfoque de compras inclusivas, ese trabajo histórico y ese camino que se ha emprendido en América Latina desde hace varias décadas de los institutos, las fundaciones y las empresas de promover el desarrollo de base, Mónica? ¿Qué valor le agrega a estos procesos de compras inclusivas a la promoción del desarrollo de base en los territorios? Bien, yo ahí marcaría dos aspectos. Un valor hacia el interior, que tiene que ver cómo los institutos y las fundaciones se van acercando a la estructura de las empresas, y ambos en conjunto van construyendo un nuevo modo de pensar el desarrollo de base. Me parece que eso es un aprendizaje que se viene haciendo y que sigue siendo un desafío, especialmente en aquellas empresas en donde coexisten las dos estructuras.
Y segundo, que claramente la posibilidad de incorporar a las unidades productivas como en la cadena de abastecimiento de las empresas, en la cadena de valor, genera un ambiente mucho más favorable para el desarrollo de la economía, en el desarrollo de base y para el desarrollo local en su conjunto, ¿no? Genera otra dinámica en el territorio que le agrega valor a lo que se venía tradicionalmente haciendo, que era financiar y apoyar desde el punto de vista técnico y financiero a las unidades productivas de base. Hay un movimiento en la economía que es distinto, porque está incorporado a la cadena de valor en este caso de grandes empresas o de empresas o del sector de la economía, del desarrollo, de las comunidades, ¿no? Ahora, de todos modos, hago sí, efectivamente, una consideración que no creo que tengan que ser procesos, no tiene que ser uno u otro, o sea, no son excluyentes. Y me parece que eso, bueno, lo dijo Clara, lo manifestó Clara cuando habló del caso Las Gomas y Renault. Dice, en realidad nosotros estamos comprándole, está en nuestra cadena de valor, pero además le dimos en comodato un bien que es propio de la empresa, y que efectivamente es un bien que lo recibieron en comodato, ¿no? Es un financiamiento. Nosotros, Arcor tuvo sus mecanismos a través de la Fundación Arcor o a través de la misma empresa, también con apoyos financieros y de asistencia técnica que favorecen y facilitan a las unidades productivas de base generar mayor posibilidad de desarrollo y fortalecimiento para poder incorporarse efectivamente con mejores condiciones a la cadena de valor, ¿no? Y lo otro es que estos procesos generan que el agregado de valor no se da solo por una compra inclusiva, sino que se da por el sostenimiento de la relación comercial entre las unidades productivas y las empresas, un proceso que se sostenga y que se fortalezca. Y lo otro que creo que coincido con Javier, que todavía tenemos todos un gran desafío de seguir pensando y de pensar en cómo incorporar a estos proveedores en el corazón del negocio, ¿no? Hay algunas experiencias, todos tenemos algún tipo de experiencia, pero yo creo que sigue siendo aún un desafío que tenemos en este sentido, ¿no? Y por eso estamos aquí hablando de esto, Mónica, porque sabemos que justamente hay un camino todavía importante que recorrer y encontrar entre todos los que tienen experiencia en este camino cómo superar esos desafíos. Y muy importante lo que decías, Mónica, una sola compra no va a hacer la diferencia ni va a generar el impacto deseado, y lo que hay que buscar en este tipo de procesos, justamente lo hemos reiterado, es la sostenibilidad y la inclusión efectiva de estos emprendimientos en las cadenas de valor. Gracias, Javier y Mónica, por toda esta experiencia maravillosa de Redactivos y la usina, Javier, y este proceso en el que están articulados con Arcor y con otras empresas. Y les doy paso a Ariel y Pablo para que entremos en el análisis del contexto de nuestro tercer y último caso de hoy. Gracias, Paola. Bueno, 2 o 3 cositas más, ideas que intentan ahí ir haciendo síntesis a partir de lo que han ido contando desde los casos. Y antes de darle la palabra a Pablo para que caracterice y nos introduzca el caso al último entre Austin Powder y el Arca del Galpón. Ahí en definitiva, me parece que lo que vamos viendo son puntos de gestión, de gerenciamiento, de acción que van permitiendo encontrar al cuadrado con la mancha, a la lógica de mercado y a la demanda competitiva con la oferta de base, con la propuesta o las propuestas que van haciendo de bienes y servicios las unidades productivas de base. El webinar pasado lo terminábamos diciendo, hay un proceso en definitiva de búsqueda, de construcción de reciprocidad, en donde en definitiva el cuadrado termina haciéndose un poco mancha, la mancha termina haciéndose un poco cuadrado, a los fines de empatizar, digamos, de acercar códigos, perspectivas, y en todo caso decíamos, se compra de manera inclusiva y también se vende de manera inclusiva, ¿no? Me parece que hay allí, digamos, una clara posición de aprendizaje en cómo la empresa, o la unidad de base, mejor dicho, va haciéndose competitiva para entrar y dialogar cada vez mejor y de manera eficiente y eficaz con el poder de compra del sector privado, pero también la empresa me parece que se acerca y aumenta el poder para relacionarse cada vez más y mejor con proveedores que no son industriales, ni lo que decimos en Argentina que son las pymes, empresas medianas, pequeñas, pero
de competitividad, digamos, sino con este otro universo de la economía social, popular, y demás, que me parece que también aumenta el poder y las capacidades de la empresa. Yo, como para cerrar esto, pensaba en que en definitiva me parece que hay como un diálogo interesante, una búsqueda de ida y vuelta, un intento de reciprocidad entre la idea de competitividad y sustentabilidad cuando uno mira estos casos, y sobre todo cuando uno mira, me parece, las agendas del sector privado, cuando construye, digamos, procesos de innovación en sus áreas de compra, o en lo que habitualmente uno dice de manera reduccionista, sus áreas duras, y la intervención de sus áreas vinculadas a sustentabilidad, responsabilidad social, a recursos humanos, históricamente también llamadas áreas blandas, ¿no? Y yo pensaba que hay ahí, digamos, como un encuentro, una búsqueda que va acercando posibilidades entre dos dimensiones que a lo mejor a priori parecen lejanas, esta de la competitividad y la sustentabilidad, ¿no? Pensamos en general desde el CODE que para el mercado y la economía clásica, en general ser competitivo es como tener habilidades para competir entre oferentes ante una demanda de un consumidor, ¿no? Y allí, ante una demanda, se puja en esa competencia y hay uno que gana, ¿no? Ser competitivo desde esa posibilidad de pensar el tema es, en alguna medida, tener como más capacidades para triunfar sobre un otro con el que se está como en disputa, ¿no? Por lo tanto, y a lo mejor también peco de reduccionista, pero uno puede decir que lo competitivo remite a lo individual como a cierta idea de consecuencia excluyente. Y si uno mira lo sustentable, la sustentabilidad, me parece que es empezar a pensar en cualquier proceso económico que también cuida de lo social, de lo ambiental e incluso de lo público. Por eso muchas veces decimos es cuádruple creación de valor. Entonces uno pondera, digamos, el impacto de sus acciones porque entiende que también hay un impacto sobre lo social y sobre lo ambiental. Y allí uno puede decir también, haciendo síntesis y seguramente dejando algunos rasgos en la definición fuera, pero que lo sustentable remite a lo colectivo, ¿no? O a lo sistémico, o a la idea de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, uno puede pensar si uno piensa, digamos, esto desde un grado de satisfacción plena, uno puede preguntarse si se puede ser competitivo y sustentable a la vez, ¿no? Y yo creo que los casos, los ejemplos, y vamos hacia el último ahora, van mostrando eso, que hay una identidad de mercado que está buscando puntos de encuentro entre lo que a priori parecen cuestiones que son como irreconciliables, esta idea de la competitividad definida al menos desde una posibilidad y de la sustentabilidad. Entonces, ahí hacernos lugar, digamos, esta idea de que quepamos todos, me parece que es parte del desafío al interpelar cadenas de valor, lógicas de consumo, que intenten, digamos, incluir, distribuir oportunidades, pensar la idea de equidad, como decía Mónica, desde otro paradigma. Antes de pedirle a Pablo que nos presente el caso que sigue y te devuelva la palabra, Paola, parece que hay como posibilidad de pensar círculos en perspectiva del consumo. Muchas veces hay empresas que empiezan estos procesos, no es el caso de ninguna de las que hoy está hablando aquí, pero que generan compras que a lo mejor uno puede definir como benefactoras o subsidiarias, es decir, una compra porque ayudo a tal organización o a tal actor de la sociedad civil que está vendiendo, ofreciendo tal cosa para hacer tal tarea de cuidado social. Por lo tanto, hay allí un impacto al exterior de la empresa. Si uno piensa en una compra inclusiva, uno advierte ahí que hay un impacto al interior de la empresa, porque hay un bien o un servicio que se compra, que se contrata, y por supuesto también hay un impacto hacia el interior de la unidad productiva de base que genera una oportunidad de trabajo a partir de esa oferta. Y finalmente, Mónica recién hablaba, creo, de corazón del negocio. Me parece que uno empieza a ver profundidad en estos temas, como por ejemplo Mónica cuando desde Arcos hizo experiencias de compra de materia prima que van directo al proceso productivo, ¿no? Es decir, donde hay un negocio que directamente ya tiene impacto a lo mejor en ese producto o en ese servicio final que la empresa ofrece a su vez a la comunidad o a su territorio, y ahí ya hablamos, digamos, de un abordaje, de una introducción temática, de una profundidad en la búsqueda que
al menos desde lo conceptual uno puede decir, bueno, ahí hablamos de negocios inclusivos, e incluso, y esto me da pie para darte la palabra, Pablo, de territorios inclusivos, cuando uno piensa, por ejemplo, el caso entre Austin Powder, esta empresa petroquímica en el sur de Salta, desarrollando un negocio, digamos, y la integración a partir de la propuesta de creación de una organización económica que le pueda proveer servicios de manera sistemática y a escala a Austin. Así que dejo allí la presentación simplemente para darte la palabra, Pablo, y referencia con estos dos logos el caso que sigue. Gracias, Ariel. Bueno, muy cortito para dar la palabra a Mariana y a Emilia. Esta es una experiencia en el norte argentino, casi en el límite con Bolivia. Austin, que es una petroquímica, y situada en un pueblo que tiene alrededor de 10.000 habitantes y de varios otros lugares habitados a 40, 50 kilómetros, pero que en donde está situada la planta de Austin, y la preocupación inicial era, bueno, cómo crear trabajo en ese lugar. Y lo que hay que mencionar acá en términos generales es que no siempre las unidades productivas ya existen, están preparadas y nuclean ya a grupos de pequeñas y pequeños productores, sino que a veces la empresa tiene que dar un paso más, que es involucrarse en la creación de esa organización productiva, económica, para que se pueda convertir en un proveedor sostenible a lo largo del tiempo. Y en este caso concretamente nos propusieron desarrollar allí una organización que pudiera nuclear a pequeñas y pequeños productores, y utilizamos un sistema que está creado ya hace 17 años, que es el sistema del ARCA, Productores más Consumidores, y que básicamente lo que hace es construir lo que nosotros llamamos comunidad prosumidora, o sea, de productores y consumidores, que a la misma vez que proveen de productos y servicios a empresas, a redes de familia, etcétera, pero en este caso a Austin, podían generar también trabajo y productos y servicios que pudieran ser vendidos en otras empresas cercanas a este lugar y a la población de ese lugar. Entonces le doy la palabra a Paola para que nos cuenten de primera mano, con los actores concretamente que se involucraron para que esto ocurriera, cómo fue esta experiencia. Gracias, Ariel y Pablo, por estos elementos de contexto. Y justamente vamos con esa primera pregunta para ti, Mariana. Como les decía al inicio, Mariana es gerente de comunicaciones y relacionamiento de Austin Powder. Mariana, por favor, comparte con todos qué fue lo que hizo que Austin se involucrara en ese proceso que nos compartían Ariel y Pablo, de crear y desarrollar una nueva organización en el territorio, una organización económica productiva que aglutinara pequeños productores. ¿Cuáles fueron las motivaciones para tomar esa decisión desde la empresa, Mariana? ¿Puedes abrir tu micrófono, Mariana? Tienes tu micrófono cerrado. Ahí. Perdón, disculpen, no sabía si tenía que abrir el micrófono y la cámara. ¿Se ve bien? Te vemos y te oímos, bien, Mariana. Sí. Perfecto, bueno, lo importante es que me escuchen, no tanto que me oigan. Bueno, hay mucha gente conocida, así que hola a todos. Obviamente lo conozco a Javier, a Mónica, a todos. Hoy no sé si hablo con el sombrero de redactivos del ARCA o de Austin. Me parece que en este caso me toca hablar sobre Austin. Brevemente, Pablo creo que algo empezó a contarles. Nosotros llegamos a la comunidad de Galpón hace 11 años. Es una empresa petroquímica que se instaló en un lugar donde no hay otras empresas, ni en el lugar ni en la región. Cuando llegamos, bueno, una de las problemáticas más importantes que tenía la comunidad era la falta de trabajo, sobre todo la falta de oportunidades, y específicamente en algunos grupos, como los grupos con menos posibilidades, eran todo lo que eran mujeres de diferentes edades, jóvenes que recién egresaban del secundario y que no tenían la posibilidad de poder irse a Salta o de tener otro trabajo por la propia lógica de que no tenían otra experiencia, y adultos mayores también. Adultos mayores me refiero más de 55, más de 50, no tan población económicamente activa.
Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer por todo ese grupo de gente que era muy, muy preocupante la falta de oportunidades. Y sobre todo buscar una forma distinta a lo que veníamos viendo, que rompa un poco la lógica del asistencialismo y que vaya hacia un modelo más sustentable. Así fue como buscando y buscando, dimos con el Arca Mendoza, que como bien Pablo lo mencionaba recién. Enseguida nos enamoramos del modelo porque pensamos que era lo que buscábamos, lo que hacía falta y lo que también iba en línea con lo que desde la empresa queríamos hacer. En este caso creo que algo distinto es que nosotros fuimos facilitadores de crear esta organización en la comunidad. Ese es un poco el rol de Austin. Permitir, o sea, traer el modelo a la comunidad y ser facilitador. Obviamente fuimos los primeros clientes, lo seguimos siendo, pero nos gusta el rol de facilitador, porque hoy la organización funciona más allá de Austin, que eso es lo importante. Nosotros buscamos desarrollar una organización que funcionara más allá de que la empresa estuviera en el lugar o no. Y bueno, lo que hicimos fue validar con referentes comunitarios, bueno, fueron diferentes pasos que nos llevaron a formar la organización, básicamente porque había una necesidad, una propuesta y sobre todo una comunidad muy abierta a esta propuesta y con muchas ganas de que esto se desarrollara. Sin eso no hubiera sido posible llegar hasta donde estamos. Gracias, Mariana. Y pasemos ahora con María Emilia para conocer ese otro lado que nos mencionabas, Mariana, que es la comunidad. Compártenos, por favor, María Emilia, qué implicó para esa localidad del Galpón la creación del Arca como una organización productiva que está creando y generando oportunidades de trabajo en la zona, María Emilia. Hola a todos, gracias por el espacio. Bueno, para nosotros como vecinos del Galpón, la verdad que el Arca es la oportunidad de inclusión de trabajo, como bien decía Mariana. Nosotros en la organización tenemos muchos jóvenes y adultos, y muchos de esos jóvenes es la primera vez que están vinculados al trabajo. Nos ha pasado mucho que cuando se acercan al Arca nos dicen que quieren trabajar, pero que no tienen experiencia, entonces que vienen con eso, ¿no? De que, uy, no tengo la experiencia, no se me va a permitir. Y acá rompimos con todo eso y sumamos a la gente. Entonces, creo que eso es una gran oportunidad de inclusión a esto de tener tu primera experiencia de trabajo. Tanto para jóvenes como adultos, porque también hay personas como amas de casa que solo hacían el trabajo de ama de casa o productoras de dulce que lo hacían en su casa y no tenían la oportunidad de hacer a grandes cantidades, o no, sabían hacerlo, pero no sabían hacerlo a grandes cantidades. Entonces creo que acá fue la oportunidad, ¿no? de hacerlo y hacerlo en grandes cantidades. También para nosotros es la oportunidad de capacitación, porque nosotros en el Arca siempre estamos capacitándonos, siempre oportunidad que hay en oficios, en lo que sea, promovemos mucho la capacitación. Entonces, es esa oportunidad, ¿no? de formarnos. Hay potencial en la gente, lo que hacemos es desarrollar, potenciar al máximo en todos los ámbitos, ¿no? Desde una persona que haga maicenitas a una costurera, a una productora de textil. Entonces, creemos que eso, ¿no? La oportunidad de formación y capacitación. Y también para nosotros es una oportunidad de desarrollo local porque nos vincula con las empresas a través de las ventas o servicios, e incluso con instituciones educativas que hoy, anoche hablábamos en el taller textil, de ver los colegios secundarios con la chomba puesta y decir, se hizo acá, se hizo en este taller. Y cuando comenzamos con el taller textil, las productoras cosían en sus casas con las máquinas domésticas, o sea, la que uno tiene en casa. Y a partir del Arca pudimos montar un taller a donde hay máquinas industriales y las chicas se capacitaron y hoy son unas genias con la producción textil.
Cuéntanos, María Emilia, de esos productos y servicios que ofrece hoy el Arca, quiénes los están consumiendo, quiénes los están comprando y cómo han sido esas operaciones de ustedes en el Arca del Galpón este último año, María Emilia. Bueno, nosotros en el Arca tenemos como 4 áreas, que es el área artesanías, el área textil, el área servicios y el área de alimentos. Bueno, nuestro principal cliente es Austin, después tenemos la empresa Pietroboni, el municipio, Pampa Energía, red de familias, tenemos una red de familias a la que también le proveemos los productos o alguna necesidad que tenga de servicio, porque eso también lo hacemos, y con Austin, que estuvimos haciendo un poco de números, Austin el año pasado ha comprado al Arca 59 millones entre productos y servicios, y la verdad que gran parte de ese dinero que ha ingresado es valor de trabajo, ha ingresado a los productores. Así que increíble, increíble lo que sucede dentro de las organizaciones, ¿no? Y cómo impacta esas compras, que si bien uno no es empleado de la empresa, pero cómo se vincula, ¿no?, a través de la compra. Claro. Cuando ves una camisa en un operador de Austin, la verdad que es muy emocionante. Gracias por compartirnos ese testimonio, María Emilia. Y quisiera cerrar contigo, Mariana, luego de estos 6 años de acompañar, implementar este proceso, de fortalecer y acompañar el Arca, el Galpón. ¿Cuáles dirías tú que son los principales aprendizajes de esta experiencia, Mariana? Bueno, aprendizajes miles, pero lo voy a resumir en 3 que me gustaría compartir un poco con todos. Creo que algunas de las cosas las dijeron. Clara, cuando habló de Renault, habló enseguida del compromiso de la alta dirección y demás. Para mí es muy importante, ese tema es fundamental. Tener el compromiso de la alta dirección en esta situación es fundamental. Tengo un hijo al lado, perdón, pero estas situaciones pasan cuando estás trabajando desde tu casa, y esto es lo que podía pasar y está pasando. Loren, espérame un minuto. Yo igual digo que tengo 3 hijos, tengo mellizos de 5 años y el Arca, que todo coincide porque creamos el Arca y yo este año quedé embarazada, con lo cual tengo 3 hijos y que justo acaba de venir uno. Vuelvo, el compromiso de la alta dirección es fundamental para que esto suceda. En nuestro caso, cuando empezamos a desarrollar, cuando hicimos la primera compra al Arca, que fue un sistema de desayunos para los empleados de la planta, la presentamos con el director de Latinoamérica, que es el número 1 de todos los países de Latinoamérica, presentamos a todos los empleados esta estrategia y este servicio que empezábamos a dar en la planta. Con esto lo que quiero decir es que el compromiso era muy importante y venía bien de arriba, muy marcado, que esto me parece fundamental para sostener y poder implementarlo. Obviamente a mí el paso previo fue que yo tuve que vender la idea internamente, porque eso también nos pasa un poco a los que arrancamos con la idea. A veces surgen de áreas como institucionales, recursos humanos y demás, pero después hay que hacer toda una evangelización interna. Y a eso voy con el segundo punto, que es la sensibilización y la concientización interna. Y yo diría que no solo, que si bien las áreas de compras es como un objetivo muy importante, no es solo las áreas de compras, también es aquellas que reciben el producto o servicio, porque ellas también entran en entender cómo es el proceso. Por ejemplo, en el área nuestra, Emilia recién mencionaba las camisas las compras, valga la redundancia, pero la calidad, la selección y demás la hace el área de seguridad. Entonces ahí también hay un trabajo con las 2 áreas, en nuestro caso el área de mantenimiento y otros también. Entonces esa sensibilización y concientización no es solo para el área de compras, es para otros. Y el tercer punto que me parece importante es, esto es un trabajo continuo, no es que terminamos compramos un servicio o un producto y ahí terminó. No, hay algo muy importante que nosotros lo fomentamos mucho desde Austin, es
el ir analizando paso a paso y el trabajo en conjunto. Desde Austin, estas gerencias que yo mencionaba, seguridad, mantenimiento, hay un involucramiento personal de sus mayores representantes, en estos casos, para hacer devolución a la gente del ARCA de cómo están desarrollando el trabajo, los productos y servicios, y hacer los ajustes necesarios. Hay un involucramiento personal del gerente de mantenimiento, de sentarse con el supervisor del ARCA en los servicios que se brindan para hacer una devolución semanal, para ir evaluando, para mejorar, y ese punto me parece fundamental porque abona la teoría de lo que queremos, que es la sustentabilidad, que esto siga, que no sea algo esporádico, que sino que pueda seguir siendo en el tiempo, hoy un producto, otro, un servicio y demás. Entonces estas tres cosas me parecen como puntos fundamentales a tener en cuenta. Gracias por compartir esos tres aprendizajes, Mariana. Se nos está agotando el tiempo, pero no quiero que cerremos y que se vayan sin antes abordar algunas de las preguntas que nos han planteado los participantes. Tú justamente abordaste una, Mariana, alguien preguntaba si esto es un tema solo del área de compras, y creo que con tu respuesta en los últimos minutos quedó resuelta esa inquietud. No, esto no es un tema solo de los gerentes de compras. Aquí tú mencionaste y todos han puesto ejemplos de cómo se necesita compromiso y voluntad de muchas partes involucradas dentro de las empresas, y también cómo pueden apalancar las fundaciones. Unos minutos antes de que se vayan, para plantearles preguntas a nuestros panelistas. Una primera pregunta para Javier, María Emilia y Sandra. Nos pregunta un participante: ¿cuál es el desafío más inmediato que tienen sus organizaciones para continuar insertas en esas cadenas de valor de las distintas empresas a las que ustedes y sus organizaciones hoy venden productos? El desafío más inmediato para Redactivos, Javier. Para nosotros es un desafío que tiene que ver también con el colectivo con el cual trabajamos, ¿no? Con la situación de las personas con discapacidad. Creo que hay algo de interseccionalidad que vamos a coincidir los tres, y es las condiciones de empleabilidad, los skills de empleabilidad y las habilidades laborales que tenemos adentro de nuestros emprendimientos, muchas veces con un desarrollo histórico de oficios que no están insertos en el mercado, oficios que están en vías de extinción. Entonces, hoy nuestro foco y nuestro desafío está en eso, ¿no? En entender, en un contexto tan imposible de entender, a dónde tendríamos que desarrollar habilidades laborales que nos permitan desarrollar productos, servicios o ir al mercado formal, digo, porque siempre también todos estos emprendimientos, más allá de ser sustentables y de generar valor, también tienen que permitir que personas que están afuera del circuito económicamente activo puedan aspirar a un trabajo formal o ser parte de un emprendimiento social. Pero para nosotros es habilidades de empleabilidad. Habilidades de empleabilidad, gracias, Javier. El desafío más inmediato para la SOMA, Sandra. Creo que coincido bastante con el tema de las condiciones de empleabilidad, porque en el caso nuestro somos una asociación civil y necesitaríamos convertirnos en una cooperativa textil para poder tener en un amparo laboral a las personas que trabajan en el taller. Nosotras estuvimos trabajando durante el 2020 en la casa, cada una trabajaba en su casa y éramos muy poquitas en nuestro espacio, pero nosotras ahora, a partir del 2021, tenemos un taller propio, donde entre 10 y 15 mujeres concurren habitualmente todos los días en un horario de trabajo, lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad como asociación y también a las trabajadoras, que digamos, ahí tenemos como un enfrentamiento entre nuestros propios objetivos y nuestros valores con esta situación que necesitamos que tenga un marco legal laboral y que estén amparadas tanto las trabajadoras como la asociación como organización. Ese sería uno de los grandes desafíos que tenemos y por supuesto ampliar nuestra cadena de clientes, que eso a medida que yo voy escuchando y conversando acá con ustedes, se me van despertando un montón de ideas que después, bueno, para hablarlo con algunas empresas, bueno, con Renault ni hablar, pero ese sería nuestro desafío, el amparo laboral y aumentar la producción. Fantástico, gracias, Sandra. Y en el caso, María Emilia, del Arca del Galpón, el desafío más inmediato para poder mantener estos procesos de continuar siendo parte de cadenas de valor de grandes empresas, María Emilia. Bueno, para nosotros, por ahí cuando charlamos en equipo, no queremos que nos vean a nosotros como organización que le compramos por pobrecitos.
Queremos que nos compren porque estamos solucionando una demanda con calidad. Entonces, ese es el gran desafío y de todos los días, por eso el equipo se capacita para eso, ¿no? Para esto que hablaban de no compras una vez y ya está, sino que siga, ¿no? El gran desafío es eso, de la reciprocidad y que sea justo, ¿no? Que sea justo para ambos lados, ganemos todos. Y verlos como una opción que aporta la competitividad de las empresas, María Emilia, correcto. Una pregunta que llegó para ti, Mónica, que mencionaste la necesidad que todavía está en el sector empresarial de romper paradigmas para que estos procesos sean una realidad. Y te preguntaban en el caso específico de Arcor, Mónica, ¿esto cómo lo hicieron? Ustedes que tienen ya tanta experiencia en el tema, ¿cómo empezaron a romper esos paradigmas? ¿Quiénes participaron de ese romper paradigmas? ¿Cuál fue también, aquí nos preguntan, el rol de la fundación en ese romper paradigmas, Mónica? Ok. Mira, me parece que un poco ya se dijo y lo fuimos recorriendo en todo el panel. Una cosa que es importante, Clara también lo dijo y Mariana también, que haya una política. Nosotros empezamos con definiciones, digo, definiciones que tienen que ver con institucionales, con qué quiere Arcor en los próximos años. Esas definiciones tampoco fueron al azar, ¿no? En el caso nuestro, Arcor recuperó la historia, siendo una empresa nacional que nació en una comunidad muy pequeña y que la ciudad de Arroyito en este caso fue creciendo junto a Arcor. Hubieron unos valores de los pioneros, de los fundadores que estuvieron presentes de inclusión, de diversidad, de trabajo con el vecino y de fortalecimiento de las organizaciones de base que con el crecimiento habían quedado como quizás desvanecidos o no tan claros. Y que la política de sustentabilidad le volvió a recuperar estos valores y los volvió a institucionalizar. De esa política de sustentabilidad luego hubo una política de procesos de inclusión y diversidad. Dentro de esas políticas hubo una política y un programa de compras inclusivas responsables. Sería que todo ese proceso de institucionalizar el tema fue un primer punto. El otro es recuperar prácticas, de nuevo, el otro fue con la práctica. Estaba perfecto la política, perfecto las definiciones, perfecto los valores, ahora quién lo hace y cómo lo hace. Entonces fue empezar muy de a poco y como nosotros decimos, no sé si en otros países se dice remándola, bueno, el dulce de leche no se conoce, sino en Argentina como remándola en dulce de leche, ¿no? Es como poniéndole mucho cuerpo y buscando oportunidades y espacios, trabajando con todas las áreas. Mariana también lo dijo, el área de compras, el área de recursos humanos, el área de mantenimiento, el área de marketing. Bueno, ¿dónde podemos encontrar estos enchufes, como dice Pablo siempre, ¿no? ¿Dónde podemos enchufarnos? Y eso es así. Gracias, Mónica. No queda otra. Una última cosa, en el caso nuestro, como nosotros hemos, la estructura de la Fundación Arcor enfoca su trabajo en lo que es niñez y educación, no forma parte de estos procesos de compras inclusivas, sí es comprador. Muchos de los proveedores que tiene Fundación Arcor para apoyar proyectos son hoy unidades productivas de base. Perfecto, gracias. Perdón, Mónica, y con las OMAS hemos hecho algunos proyectos especiales, digamos, de actividades con niñas y niños, con Arcor. Exacto. Buenísimo, gracias, Sandra. Y una pregunta que llegó para ti, Clara, y con esto ya cerramos, que estamos sobre el tiempo, pero ha sido importantísimo escucharlos y que compartan sus testimonios y su experiencia. Clara, mencionaste al principio la importancia que tuvo en el caso de esta experiencia de Renault el involucramiento de las cabezas y la alta dirección de la empresa. Te preguntaba a alguien, ¿cómo lograron ustedes eso en Renault? ¿Cómo llegaron a lograr ese involucramiento y ese nivel de convicción de las cabezas y los tomadores de decisiones en la empresa, Clara? Bueno, tal cual, como comentaba al principio, no fue un camino fácil y no es algo que se da de la noche a la mañana, es un camino de evangelización interna y es muy de a poco, es tal vez arrancar, como decía Javier, que cuando compras un accesorio por ahí no impacta, va a impactar más cuando está metido dentro de la cadena de valor, pero a veces el accesorio es la puerta de entrada
para que no solamente la dirección de compras esté convencido, sino que también las otras direcciones empiecen a mirar, mirá, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hicieron y demás? ¿Cómo lo hicimos en nuestro caso es, o cómo logramos que se subieran a este barco es, bueno, visibilizando el impacto que tienen estas compras inclusivas en la gestión sustentable de la empresa como un atributo de construcción de la imagen de marca y reputación. La dirección de compras, la dirección comercial, postventa y demás, todos entienden el impacto que tiene una compra de triple impacto en la gestión diaria. Yo creo que trayendo y mostrando cómo esto puede impactar en la reputación, en la imagen, es como un primer acercamiento. Y después es trabajar día a día y es entrar por un ventiluz y primero con un accesorio, después con una bolsita y después día a poco te vas metiendo en el negocio cada vez más. Yo creo que es eso. Gracias, Clara, por contarnos su experiencia. Gracias a todos. Gracias, Javier, Clara, María Emilia, Mónica, Sandra, Mariana, por compartir las experiencias de sus organizaciones, por traer esos testimonios. Aquí varios los felicitan y están muy atentos a que luego les compartamos esta grabación y la presentación. Gracias, Ariel y Pablo, por este ciclo de conversaciones sobre este tema tan relevante y que está en la agenda de Red América. Ha sido un placer escuchar sus experiencias. Vamos a seguir difundiéndolas y compartiéndolas porque, como decías, Mónica, sabemos que hay un camino todavía importante por recorrer, pero también que hay muchas experiencias, testimonios y aprendizajes que indican que este es un camino relevante que pueden tomar las empresas para aportar al desarrollo de los territorios. Así que se acaban nuestras dos conversaciones, pero no se agota el tema. Sí, Javier, por favor. Una cosa que me gustaría decir, que me quedé con este concepto de Pablo y me llevo el poder transformador del trabajo, ¿no? Y el poder transformador del trabajo, que no se entienda en un sentido unidireccional. Digo, las empresas están complicadas. Digo, las organizaciones sociales vivimos en la complejidad, pero las empresas se enfrentan a desafíos y a cambios sociales que no se imaginan, con un nivel de velocidad que no se imaginan. Y realmente el crear una cultura de la diversidad, de la inclusión, desde la transformación que el trabajo puede generar, digo, hay una oportunidad de mejorar todo. Entonces, digo, las compras inclusivas son un camino multidireccional para transformar la cultura competitiva en una cultura de la colaboración y para transformar a los emprendimientos en empresas. Digo, y me parece que esa es la gran clave, ¿no? Fantástico, y con esa reflexión tuya importante para las empresas y esa importancia de estar leyendo y monitoreando el entorno para entender cómo estas compras inclusivas pueden ser una respuesta a esos desafíos, vamos a cerrar. No quiero cerrar, Ariel y Pablo, sin que antes se despidan también de quienes nos acompañaron en estas dos sesiones, Ariel y Pablo. Bueno, para nosotros ha sido un gusto compartir estos espacios. Yo siempre digo que estos espacios requieren de mucho Excel, pero de mucha piel. Hoy día yo creo que uno se da cuenta de que hay que poder transmitir también esta humanidad que tiene la propuesta, que no siempre se expresa en un presupuesto en su modo tradicional. Así que muchísimas gracias y estamos para seguirla. Hay que lograr que esto tome una dimensión importante en Latinoamérica y que sea un modo de crear trabajo en una Latinoamérica que tiene en promedio casi el 50% de pobreza. Así es. Ariel, ¿alguna reflexión? Nada, celebrar el espacio, agradecerlo, volver a reeditar la esperanza a partir de las experiencias concretas, me parece que por ahí va, porque sin lugar a dudas me parece que vamos pudiendo pensar en estos temas, conceptualizarlos, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y demás a partir de casos concretos de transacciones entre empresas y unidades productivas de base. Así que convidarnos a seguir por ese camino. Seguiremos impulsando el tema desde Red América y con el acompañamiento de todos ustedes seguiremos moviendo este tema. Se acaban nuestros webinars, pero no se agota el tema en la agenda de la red. Gracias a nuestros panelistas, gracias a todos los que se quedaron aquí más del tiempo previsto. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias a todos. Chao, chao, gracias. Chao, Muchas chao. gracias a todos.